estamos de retorno con ustedes aquí en Sucesos Noticias y nos acompaña el licenciado Osvaldo Orlando Guamán. Él es licenciado en Ciencias de la Educación, presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador, FENATEL, ex docente del Colegio San Francisco de Asís de Guayaquil por 25 años, vicepresidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional desde el 2008-2012, presidente de la Unión de Operadoras del Transporte Escolar e Institucional del Guayas. Qué gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. A estas horas, cuéntenos cómo avanza el tema del transporte en términos generales de este paro paulatino con que se amenazó y qué es lo que ustedes específicamente, el transporte escolar e institucional, está haciendo dentro de esta dinámica y esta situación. Muy buenos días, gracias por la entrevista. En realidad, el transporte en todas sus modalidades atraviesa una de las peores crisis a consecuencia, primero, de la pandemia y, en segundo lugar, a consecuencia de lo que estamos viviendo, en particular el transporte escolar institucional en el país. Somos 14,000 transportistas, de los cuales más de un año estamos prácticamente sin actividad productiva. Apenas hay un total de unos 4,160 compañeros que trabajan en las actividades productivas en las empresas, llámese floricultoras, llámese tabacaleras, llámese bananeras, camaroneras y otras fuentes de producción. Pero esto particularmente se da en algunas provincias, como en el caso de Pichincha, parte en Cotopaxi, parte en Los Ríos, en Manabí y la provincia del Guayas. Y el resto prácticamente está paralizado, porque al no haber clases presenciales, lógicamente nosotros sin ninguna actividad. Ahora, junto a eso, atravesamos un problema que se torna bastante crítico y bastante agudo, en vista de que el incremento de los combustibles progresivos que se ha dado a consecuencia de las bandas establecidas por el decreto ejecutivo ha conducido a que la crisis se acentúe más, porque mientras el combustible sube, las empresas no están en la capacidad de pagar un incremento en los valores. Por eso llama la atención cuando nosotros vemos al comité empresarial, en donde hablan de que efectivamente se ha buscado un mecanismo de compensación con el fin de buscar soluciones, pero la compensación no cubre el incremento de los combustibles, como por ejemplo el gobierno lo pone de manifiesto, que se ha dado a través de llantas y todo lo demás. Hasta el momento nosotros no hemos tenido, en este caso, la destraba de esa burocracia con respecto a la importación de llantas, como se lo pone de manifiesto. Entonces, hay muchas cosas que han llevado a una crisis en donde todos los sectores de la transportación hemos llamado al gobierno actual en donde encontremos el gran diálogo con el fin de encontrar una solución. Una propuesta que nosotros... Una propuesta que nosotros hicimos, por ejemplo, el tema de vacunación. Mire, mientras los maestros han sido ya vacunados, de una u otra manera, el sector de la transportación, en este caso el transporte escolar, debería también ser considerado dentro de esta fase de vacunación. Y no solamente el transporte escolar, todo el sector de transporte que gran parte moviliza personas. Porque no nos olvidemos que al inmunizar, en este caso, al conductor, estamos salvaguardando las vidas de quienes de una u otra manera tienen el contacto directo y diario con los diferentes usuarios. En la actualidad, solamente en mi sector he perdido 96 compañeros a consecuencia del COVID-19, lo que significa que es una pérdida humana bastante grande y no hemos tenido la atención. En marzo, abril del 2020, cuando se inició la pandemia, el gobierno nos decía un sector estratégico que había apuntalado a la producción, y efectivamente mi sector, con las pocas unidades que trabajaron mientras todos estamos confinados, nosotros encontramos de parte del gobierno, entre comillas, las consideraciones, y eso es lo que no se dio. Nos ofrecieron un crédito, por ejemplo, a través de Ban Ecuador, a una tasa del 12%, que supuestamente era para cubrir los gastos operativos en esa época, crédito que nunca llegó, porque cuando nosotros hicimos todas las gestiones a través de Ban Ecuador, la tasa era del 16% y había que cumplir una serie de requisitos que la ONASI cumplió. Luego si vino Reactívate Ecuador con la tasa del 5%, tampoco se dio. Así es, así es. Todo digamos,
gran parte de los ofrecimientos de créditos hechos por el anterior gobierno no se cumplieron y hasta ahora no hay explicación de qué pasó con ese dinero que aparentemente habría llegado al país de crédito extranjero justamente para estos sectores y no llegó ni a ustedes ni les llegó a la pequeña y mediana empresa, etcétera. Pero ahora, a ver, vamos desglosando esto un poco, porque ustedes hablan de tres ítems grandes. Uno, ustedes solicitan la vacunación masiva al gremio, ¿verdad? Luego, hablan de que no hay trabajo. Hablan de que un crédito que fue ofrecido no llegó. Y luego hablan del alza, esta alza paulatina del precio del combustible en las bandas. Pero, ¿por qué no protestaron con el anterior gobierno que fue realmente el causante de todo esto, que el incumplimiento se dio con el anterior gobierno? ¿Por qué esperan al primer día del nuevo gobierno para, en lugar de pedir conversar, empezar con paros paulatinos? Mire, nosotros hicimos los acercamientos con el gobierno y precisamente estaba enrumbado Con en el ese actual. sentido, Con el actual. con el Ok. anterior gobierno. Y a Pero tal ¿por qué no punto hubo la que, exigencia? ¿Por qué no hubo a ver, ahí la el paro? exigencia se dio, la exigencia se dio. Lo que pasa es que nosotros también buscábamos de alguna manera el entendimiento del ofrecimiento que se daba, porque en ese momento era prioritario salvar vidas. Y por eso es que nosotros pedíamos la inclusión de la vacunación. Esta inclusión de la vacunación lo hicimos a inicios de cuando se inició este proceso de vacunación. Y sin embargo, insistentemente lo veníamos haciendo y por eso en las últimas semanas antes de que se dé la última suba de los combustibles, hicimos el nuevo acercamiento y las acciones haciéndole notar al gobierno saliente de lo que estaba haciendo y que estaba en manos de él, de poder congelar o encontrar la focalización del combustible que el propio decreto ejecutivo lo estableció. O sea, aquí la falla o el incumplimiento fue del exministro Ortiz, a quien también lo llamaron a la Asamblea Nacional y que en la Asamblea Nacional nosotros, la transportación, le hicimos caer en cuenta esta situación de que se incumplió. Y él lo que hablaba es de que tenemos que sentarnos a conversar para buscar el mecanismo de focalización. Pues Ok, entonces eso es si lo que ustedes esperamos en están el de nuevo acuerdo, gobierno. si ustedes están de acuerdo con este sistema de focalización del subsidio, un sistema de alta tecnología, no una cuestión así nomás, o sea, sino realmente lograr focalizar y evitar con eso inclusive el contrabando de combustible, que los más ricos sean los que aprovechen los bajos precios, etcétera, etcétera, y un montón de etcétera. ¿Por qué? La pregunta de fondo es ¿por qué el primer día de gobierno hay una situación de hecho y no un planteamiento primero de diálogo y de solicitud de aquello? Capaz que ya estaba la respuesta. Esto ha llevado a que haya gente que sospeche que detrás de todo esto hay gente queriendo molestar al gobierno desde el primer día, que lo que quieren es causar un caos y que incluso haya otro tipo de movimientos, como se empezó a ver ayer con los indígenas de Nimbabura, que vayan calentando el ambiente y el clima desde el principio del gobierno. Mire, es la apreciación que en muchas ocasiones se da a través de diferentes medios, pero no es así. A tal punto que la semana anterior nosotros estuvimos en la Asamblea Nacional, nos reunimos con la presidenta de la Asamblea, a quien le pedimos de que interceda con el fin de encontrar un diálogo con el gobierno anterior, el gobierno actual y buscar un mecanismo en donde se tomen en consideración los puntos que hemos propuesto. Además de eso, hemos hablado con el jefe de la bancada de Pachacuti, en este caso el asambleísta Salvador Quispe, que inclusive a través de las diferentes redes ha establecido de que quiere tender un puente con el fin de que exista el acercamiento con el gobierno Pero, nacional licenciado actual y Guamán, de esa manera. ¿Sabe qué partecita a mí me está faltando? ¿Por qué darse la vuelta, ir donde la presidenta de la Asamblea, ir donde Pachacuti, ir donde Salvador Quispe, para abrir un diálogo que tal vez ya está, hay toda la predisposición del otro lado? Esta es la única partecita. Mire, lo que ustedes piden es legítimo, nadie lo pone en duda. La situación de crisis que ustedes viven es
muy fuerte, nadie lo pone en duda. Aquí son los métodos lo que llaman la atención, porque uno dice, bueno, ¿por qué no se pidió primero directamente? Me imagino que será, no sé si el ministro de Transporte o cuál de ellos, con quienes ustedes tengan que sentarse a dialogar, pero se dan todo este rodeo, comienza un paro parcial. ¿Para qué? Sin haber primero tendido ustedes mismos ese puente. No hace falta que alguien les esté tendiendo, A ustedes ver, mismos solicitar nosotros, ese diálogo. nosotros ya lo hicimos. Yo Pero particularmente, con este antes, gobierno, con este gobierno, antes de las elecciones, el jueves, cuando se cerraba la campaña, yo envié un documento en donde le pedía, a través de su ministro de gobierno actual, César Monge, en esa época jefe de campaña, en donde le ponía de manifiesto que necesitábamos de ser atendidos, en este caso el sector del transporte escolar, en esos puntos, en los mismos que estamos manteniendo. De la ahora, misma manera hemos hecho ellos los acercamientos, se posesionan pero el lunes, si ustedes salen el martes, o sea, muy bien, llega la carta, habrá algún tipo de proceso interno hasta dar a conocer y, no sé, esperar unos 3 días a que les den respuesta. No sé, mire, llama la atención. nosotros, nosotros hemos hecho antes de que él se posesione la Por eso, búsqueda de acercamientos con él, cuando pero estaba no es todavía antes de posesionarse oficial. con el fin de tener los acercamientos del caso, y es lo que seguimos haciendo. Nosotros no estamos cerrados al diálogo, nosotros no es que queremos caotizar, nosotros hemos seguido dando el servicio. En mi caso, por ejemplo, yo no he paralizado las zonas de producción. Como le he dicho a todas las autoridades de gobierno, las petroleras nunca pararon, porque mis compañeros siguen dando el servicio a las empresas. Los ministerios nunca dejaron de dar servicio porque mis compañeros siguen llevando a los empleados, a pesar de que no nos pagan ya 6 meses. Y eso seguimos nosotros cumpliendo. Miren, las bananeras no han parado de su producción, seguimos dándole servicio. A las floricultoras no han parado de producción, seguimos dándole servicio. Es decir, seguimos nosotros, pero no podemos seguir soportando inclusive este golpe porque las empresas no nos están reconociendo ese incremento de combustible. Al contrario, mire, antes del incremento del combustible, para ponerle un ejemplo que esa es la realidad, nosotros cobrábamos una ruta, de un servicio de transporte a una empresa, un promedio de $1,100, $1,200. Hoy por hoy, en una época en donde el combustible ha subido ya casi el 50%, el valor ese que teníamos antes de $1,200, hoy está sobre 600, $650. Imagínense usted, en una época en donde la crisis es mayor a consecuencia del incremento del combustible, se cobra menos. Es ahí en donde nosotros queremos, de parte de la autoridad del gobierno, encontrar esos puentes con el fin de encontrar una solución. Nosotros hemos acudido a las diferentes Pero ustedes instituciones están es para bombardeando el buscar puente acercamiento. antes de cruzarlo, porque, repito, o sea, ¿por qué el 1 de mayo ustedes no salieron a las calles cuando estaba el gobierno responsable de haber tenido los incumplimientos con ustedes? ¿Por qué no esperar, no sé, primero conversar si es que se cierra la puerta, si es que no hay respuestas, en fin, entonces salir, no sé, y tener una propuesta, una protesta legítima, pero sigue, en mi caso sigue llamando la atención que sea el primer día de gobierno. Quizás, no sé, si ustedes estarían esperando que haya un impacto de ese tipo para tener una respuesta, o por otro lado, que haya gente detrás manipulando los temas políticos para dar esta sensación de caos desde el primer día. Mire, nosotros lo hicimos antes en forma progresiva y arrancó con el mes de octubre, luego en el mes de Octubre abril, de al 2019, inicio, usted está hablando de octubre de a ver, 2019, eso no fue no, paulatino. en el dos Ah, mil veinte nosotros hicimos todos los acercamientos. Luego en el mes de mayo, al comienzo del mes de mayo, nosotros hicimos acciones progresivas con el fin de que exista todos los resultados necesarios de atención de parte del gobierno saliente. No tuvimos ninguna respuesta de parte del gobierno saliente, no tuvimos ninguna atención porque nosotros queríamos de que se cumpla el propio decreto ejecutivo del gobierno anterior que lo había firmado. Ahora, lógicamente al presidente actual le toca recibir una herencia y lo que nosotros, repito, estamos buscando es tener los acercamientos respectivos
para poder conversar, hacerle notar la situación por la cual estamos viviendo. Y lógicamente, lo que hace el transporte urbano, por ejemplo, en Guayaquil, es que ya no alcanza, es que esta parte es la parte que deben entendernos. Mire, tenemos que pagar deudas y no tenemos cómo pagar las deudas porque primero en mi sector estamos sin trabajo y lo poco que se produce no alcanza a pagar deudas. Segundo, no alcanza el incremento del combustible porque ya ha subido un 50%. Si antes poníamos $200 de combustible, ahora tenemos que poner 300. No, Imagínese la situación usted. conocemos, la situación realmente es muy crítica, es caótica para el sector, pero lo que llama la atención es el timing. Y otra cosa, ¿ustedes piensan seguir con estos paros, ya no paulatinos, sino, digamos, paulatinos, incrementándose en el tiempo y sumando quizás otros sectores sociales que les apoyen? Mire, nosotros no que estamos buscando apoyo de nadie para que se una, porque nosotros no dependemos de ningún área política. En ese sentido, quiero dejar claro. Yo particularmente puedo decirle, yo no soy afiliado a ningún partido político, no No pertenezco a me ninguna refiero a lo agenda político, política, me refiero a apoyo ciudadano, me refiero a un apoyo, pero llamémosle espontáneo ciudadano. pero en el momento que se decía de que a lo mejor existen algunos grupos por detrás que nos manipulen, no, Sí, nuestra manipulación es nuestra crisis. Imagínense, por ejemplo, en mi sector, el transporte escolar, ver compañeros de que hayan tenido que vender su casa, su terreno para poder pagar una deuda del carro que tenía por el embargo que se venía dando, es muy triste. Ver a los compañeros de que más de un año sin trabajo es muy triste. Mire, da envidia ver que en países ya están retornando a clases, como por ejemplo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya la vacunación se dio. claro, Y nosotros, claro. en cambio, vemos que tan lejos se ve el inicio de clases. Y esa es una situación que pedimos urgentemente al gobierno que sea tomado en consideración. Repito, hemos hecho los oficios, los acercamientos mediante documentos con el fin de que sea atendido de parte del gobierno. Esperemos de que en estos días existe el acercamiento, que quisiéramos hablar directamente con el presidente de la República porque él manifestó claramente, él es del gobierno del encuentro y queremos tener ese encuentro con el sector productivo, en este caso que tanto se dice, el sector estratégico que genera actividad productiva como el transporte, pero que se nos atienda como corresponde. Son 3 puntos fundamentales. A nosotros nos dicen que nos dejaron $50 millones para créditos. Pero si no hubo ni siquiera los créditos del Banco del Pacífico, no sé de dónde salieron 50 millones, si los 50 millones tan solo deberían habernos pagado al sector que da transporte a las instituciones del Estado y no nos pagaron. Entonces, llama la atención. Efectivamente, ese es un tema que queda ahí pendiente de aclaración y que creo que no se debe olvidar, que de alguna u otra forma debemos conocer qué pasó con esos créditos, no solamente con el ofrecimiento, sino con el dinero que supuestamente llegó al país para ello. Muchísimas gracias, estamos conscientes y dolidos con la situación efectivamente del transporte en el país, sin embargo, creemos que deberíamos apelar, digamos, a lo que es la conversación, el diálogo, por lo menos esperar que haya una demostración del gobierno de que si hay esa apertura o no la hay antes de tomar medidas de hecho. Pero de todas maneras, quiero agradecerle por su frontalidad y por habernos acompañado aquí en Noticias Sucesos. Muy amable. Muchas gracias. Buenos días.